de transición, a quienes también agradezco y reconozco su presencia en este encuentro de la Alianza del Pacífico, y que también será un hito muy particular porque será el primer encuentro que tenga la Alianza del Pacífico con Mercosur, en un primer acercamiento para explorar pues esta mayor integración y sobre todo un mayor comercio entre los países de la región latinoamericana. Respondiendo a tu pregunta, Luis Alberto, ¿cómo vemos el futuro de la alianza? Y déjame, antes de referirme a ella, hacer un poco de historia. Más bien, me gustaría referir, como es el caso de Juan Manuel, cuando estamos próximos a dejar nuestra administración, un poco antes o un poco después, en agosto y en noviembre, hacer un balance, porque creo que lo que hoy proyecta la Alianza del Pacífico recoge sin duda los esfuerzos que los gobiernos hemos realizado. Primero decir que la administración que me ha tocado encabezar partió de hacer un diagnóstico de cómo se situaba México en el escenario global. En un ambiente sin duda un tanto volátil, con enorme desconfianza, con una enorme aversión al riesgo entre los inversionistas, porque México, como muchos otros países del mundo, si no es que la gran totalidad del mundo entero, vivieron las consecuencias de la crisis económica del 2008 y 2009, y recuperar la ruta del crecimiento, de generación de empleo, para todos los países fue algo bien complejo. Y en el caso particular de nuestro país, y en 2012, cuando inició esta administración a finales de ese año, el 1 de diciembre, había un claro diagnóstico de dónde se situaba el país. Y yo sintetizaría en lo que fueron los 4 grandes ejes que en materia económica orientaron nuestro esfuerzo y nuestro empeño para realmente permitir que México se mantuviera inserto en la globalización, en una economía de libre mercado y en la oportunidad de generar empleos y oportunidades para más mexicanos. ¿Cuáles fueron los 4 ejes a los que yo quisiera referirme? Primero, impulsar una agenda de cambios estructurales, a los que tú hiciste referencia. México había pospuesto ya por varias décadas y por varios años el haber impulsado cambios que era imposible o era difícil pensar sin la concurrencia y la voluntad de diferentes expresiones políticas. Ningún partido por sí solo, ni el que yo representaba o represento en la Presidencia de la República, hubiese por sí mismo haber hecho estas reformas. Y de ahí se construyó el Pacto por México, que aquí es conocido y yo creo que es reconocido en otras partes del mundo. Y eso nos permitió impulsar una agenda de cambios estructurales que permitían remover barreras para detonar el potencial de México. Y ya hoy hay resultados muy visibles y tangibles de lo que estas reformas han permitido. Déjame solo referir una sin entrar a detalle de cada una de ellas. La reforma laboral, que fue la muy primera, permitió flexibilizar el mercado laboral, hacer más fácil la contratación, especialmente de gente sin experiencia, jóvenes, mujeres, para insertarse en el mercado laboral. Y eso ha hecho posible que hoy la tasa de empleo formal esté creciendo al doble de la tasa del crecimiento de nuestra economía. Más de 4% crece la generación de empleo al año, empleo formal, empleo con prestaciones, frente al crecimiento que está teniendo la economía. Luego tuvimos una reforma energética porque advertíamos que México había venido perdiendo su plataforma de producción, los yacimientos más importantes habían decaído y se impulsó una reforma energética que rompió auténticamente con un modelo de generación de hidrocarburos de más de 50 años para permitir, sin la participación del sector privado, sin que el Estado perdiera la rectoría y la soberanía en sus recursos naturales. Y eso ha permitido a la postre ya tener hoy pues más de 200,000 millones de dólares comprometidos, o del orden de 200,000 millones de dólares comprometidos, de más de 70 empresas que principalmente van a participar en la extracción de petróleo en aguas profundas. La reforma en telecomunicaciones, que ha abaratado en más de 45% la telefonía móvil, la telefonía celular, más de 130,000 millones de pesos han dejado de pagar los mexicanos que anteriormente tenían que sufragar por el uso de estos servicios. Antes se cobraba la larga distancia, hoy ya no.
Ya no existe ni siquiera larga distancia, no solo aquí, sino prácticamente los paquetes que ofrecen distintas compañías hacen casi igual este servicio gratuito en la telefonía con Estados Unidos y con Canadá. Tienes la reforma en competencia económica, una serie de reformas, de cambios estructurales que han sentado bases para que México siga teniendo crecimiento económico y generación de empleos. Segundo tema, el haber detonado una mayor infraestructura para el país. Y solo dejo dos ejemplos para ilustrar ello. Prácticamente 6,000 kilómetros de carreteras entre modernización y construcción de nuevas autopistas es parte del legado de la infraestructura que habremos de dejar en esta administración. Habremos de duplicar prácticamente la capacidad de operación de los puertos que tiene nuestro país. Si nos estamos abriendo al mundo, si queremos comerciar más con el mundo, los puertos de nuestro país están prácticamente agotados. Y hoy es posible, hemos crecido, duplicamos la capacidad de operación construida en 100 años antes. En esta administración prácticamente se duplica la capacidad de 260 millones de toneladas a 530 millones de toneladas que hoy podrán operar los puertos de nuestro país. Esto es en materia de infraestructura. Entonces tenemos reformas estructurales, tenemos inversión en infraestructura, adoptamos aquí el modelo de zonas económicas especiales, un modelo ya empleado en otras partes del mundo, con el propósito central de cerrar las brechas de desigualdad que tenía nuestro país y que sigue teniendo. Esto no se ha superado, más bien esta es una de las políticas públicas impulsadas para cerrar las brechas de desigualdad social y que estoy seguro permitirán que las oportunidades, que ese es el objetivo, que tenga cada mexicano, sea de Chiapas, sea de Chihuahua, sea de Sonora, sea de Oaxaca, sean las mismas, la oportunidad de crecer y de encontrar un espacio de realización personal. Junto con ello está las negociaciones comerciales. Hemos actualizado nuestro marco de apertura, que es el punto que tú referías, el CPTPP, perdóname, donde estamos 11 países integrando este acuerdo. En pocas palabras, hemos modernizado los acuerdos de libre comercio. Creemos en el libre comercio. Somos un país que se ha demostrado a sí mismo, se ha demostrado realmente que puede competir con otros, no importando de qué nación o qué nivel de desarrollo tengan. Tenemos aquí las capacidades y el talento para poder competir con otras naciones. Los productos manufacturados en México hoy se venden en distintos mercados y se han insertado ahí por la calidad que representan estos productos. Y concluyo porque no puedo dejar de ser omiso. Entre las reformas está una reforma fiscal, pero que eso nos ha permitido duplicar prácticamente, no duplicar, pero pasar de casi 15 millones a 27 millones ya de contribuyentes. Hay cada vez más mexicanos que contribuyen al erario público y tener una menor dependencia de una materia prima que era fundamental, el petróleo. El petróleo llegó a ser para el Estado y para el gobierno y todos los niveles de gobierno, para el Estado mexicano, más del 40% de los ingresos con los que podía hacer frente y dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Hoy representan el 17%. Entonces, son parte, o más bien, todo esto es producto de esto, repito, de estos 4 ejes que yo podría sintetizar: cambios estructurales, impulso a la infraestructura, al haber adoptado el modelo de zonas económicas especiales y la modernización de nuestros marcos regulatorios de libre comercio para que México tenga una mayor inserción en el mundo. Perdón que me haya extendido, nos toca ser el país anfitrión, ya nos vamos, esta es mi última participación en este foro, en este panel, y agradezco la atención que me han dado. Muchas gracias. Presidente Santos, usted arrancó la vida pública siendo ministro de Comercio Exterior. Y en esa época en Colombia el gran acuerdo posible era negociar con México y con Venezuela, lo que se llamaba el G3. Pero usted ha vivido todas estas épocas en que hoy en día la gran pregunta en el mundo es ¿qué hacer con aquellos que se sienten desplazados por el comercio que está generando unos vientos en contra del libre comercio? Y de allí la importancia que la alianza se logre sobrepasar esos retos. Yo quisiera preguntarle un poco eso y sobre todo ahora usted mirando ha sido el presidente que prácticamente ha estado desde el inicio, el presidente Piñera estuvo en el inicio,
se fue y aquí lo tenemos de vuelta. Y va como un cañón, como siempre. Pero le quería preguntar, presidente, ¿usted cómo se imagina la alianza? Pero sobre todo, ¿qué se imagina que hay que hacer para incluir mucho más en un contexto como el de la alianza a todos estos vientos en contra que hacen difícil acelerar y profundizar mucho más la integración? Bueno, muy buenas tardes a todos. Presidente Peña, muchas gracias por recibirnos en su bello país. Saludo al presidente de Chile, presidente de Perú, presidente del BID y a todos los empresarios aquí presentes. Es también mi última intervención y mi último viaje, porque ya el 7 de agosto entra un nuevo presidente. Entonces, uno tiene como más libertad, ¿no?, de hablar con más franqueza. Úsela, presidente. A ver, efectivamente, con Sebastián pues, fuimos fundadores de la Alianza del Pacífico, y para responder a la pregunta…